Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Maizar por la convocatoria, a todos ustedes por estar presentes, a los amigos que me acompañan. Cuando desde Maizar me dijeron queremos tocar la temática de trazabilidad en la cadena del maíz, mi propuesta fue hacerlo con los protagonistas, es decir, con aquellos que están haciendo algo por digitalizar alguno de los eslabones de la cadena del maíz. Y eso nos llevó a las startups, ¿no? Estas empresas que están brindando alguna solución en términos de digitalización, y en ese contexto es que los convocamos a ellos tres, ¿no? A Marcos y Nicolás. Con Marcos Lafalle vamos a hablar un poco de lo que es la digitalización en la logística. Su startup Circular está en el nicho de la logística. Bueno, con Marcos Bota vamos a hablar de trazabilidad y cómo la trazabilidad está impactando en la cadena del maíz. Y con Nico Tamendi, lo que es gestión de datos en grandes superficies productoras de maíz. Así que gracias por acompañarnos y estar acá presentes. La idea es que esto sea una charla sumamente distendida. Estamos en todo momento abiertos a preguntas del público para hacerlo lo más participativo posible. Obviamos las presentaciones, así vamos derecho a lo nuestro. Y como para empezar, esto es ir un poco al futuro, ¿no? ¿Para qué digitalizar la cadena del valor del maíz? ¿Qué beneficios trae? Y del 1 al 10, ¿cuán digitalizada creen que está hoy la cadena de valor del maíz? Si quieren empezamos con Nico y después vamos dando vuelta. A ver, difícil del 1 al 10 decir en qué número estamos. Yo diría que debemos estar en un 6. En un 6 porque los datos están, todas las sembradoras, aplicadoras y cosechadoras están levantando muchísimos datos todos los años. Todos estos datos que mostraban de ensayos levantan datos todos los años para entender cuáles son los mejores insumos para cada hectárea. Y bueno, Marcos van a saber hablar en el lado de la logística y trazabilidad, la cantidad de datos que existen también hoy. O sea que los datos están, yo diría. El tema es cómo hacemos que esos datos nos sirvan para ganar eficiencia. Y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad y me parece que cada uno de nosotros, desde nuestros diferentes lugares, estamos tratando de aprovechar lo que hay hoy ya producido de datos para que se logre mayor rentabilidad o, en definitiva, para los diferentes actores de la cadena de valor. Así, bien breve, desde el punto de vista de EIWA, lo que nosotros estamos haciendo justamente es eso. Agarramos datos existentes que provienen de la maquinaria, y los analizamos y ayudamos también a que se ensayen variantes de densidad de siembra y dosis de fertilización sin ningún cambio operativo a campo y sin ningún esfuerzo de gestión de datos, para que a partir del análisis de todos estos datos se pueda identificar, por ejemplo, qué hectáreas adentro de cada lote tuvieron un margen bruto negativo. O sea, generalmente el análisis hoy están los datos, pero se hace un análisis a nivel lote o campo. Nosotros eso lo podemos llevar a decir, bueno, estas son las hectáreas que quizás hubiese convenido ni siquiera sembrar en estas condiciones de esta campaña, ¿no? O, por ejemplo, poder hacer ensayos a escala en todos los ambientes, todos los años, sin cambiar nada en el proceso de campo, pero de esa manera pudiendo aprender un montón de cuáles son las variantes más rentables al momento de elegir las dosis y cuáles son esas dosis más óptimas. Entonces, algunos ejemplos al menos de nuestro lado, ¿no? de lo que estamos viendo. Bien, Marcos. Bueno, primero y antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, es un placer. Yo creo que coincido con Nico que hay mucho más por hacerse en términos de la cadena en general. También creo que, y un poco en lo que a mí me toca como cofundador en Ucropit, creo que la trazabilidad es un poco la respuesta a que la información digitalizada o no, digamos, pero en proceso de digitalización o digitalizable, con potencial de digitalización, tenga un propósito, ¿no? Porque entonces ahí tenemos ya información digitalizada con un propósito específico, ¿no? Que sería cumplir un contrato. Entonces ahí entramos a un
a muchas cosas más que hacen y vuelven potente la digitalización, ¿no? Que es que tenga gobernanza, algo que pueda cumplir un acuerdo, hablemos Smart Agriculture o cualquier cuestión que genere cultivos climáticamente inteligentes y que puedan estar cumpliendo acuerdos, cumpliendo certificaciones, ¿no? Después voy a hablar un poquito de hoy cómo está yendo el mercado de lo voluntario y lo regulatorio, pero en términos generales yo creo que hay mucho por trabajar en un enfoque más sistémico para que la cadena, ¿no? Muy bien digitalizada la parte más en productores, pero para que ese commodity, hablemos del maíz como commodity, ¿no? Continúe la trazabilidad y por ende capturando valor en el mercado hoy de estándares, es donde hay mucho por construir y es lo que se va a venir, ¿no? Ya maíces más especiales, tienen su trazabilidad, por estar cerca, a veces maíz pop, cerca del consumidor final, o pisingallo, o algún tipo de maíz especiales, pero para que llegue al commodity, que es el gran desafío, va a ir de la mano de estándares que se van regulando, de mercados voluntarios que van tomando cada vez mayor valor y mayores premios, en definitiva, y políticas claras que permitan que haya valor, ¿no? En el momento que haya valor, la data con propósito y gobernanza cumple contratos, y ahí se va a ir alineando la potencia de la digitalización hacia toda la cadena. Bien, a ver, Nico le puso un 6 a cuán digitalizado está hoy la cadena, pero me imagino que es más a lo que a vos te toca, que es el productor, ¿no? El primer eslabón de la cadena. Vos estás más ya en toda la cadena, porque estamos hablando de trazabilidad. ¿Qué nota le pones? Y medio, yo creo que está bien disociada la nota en cuanto que tenés una potencia tremenda digitalizable, si querés, porque es el cultivo, creo yo, que es más interesante en medirle y en darle el manejo, y entonces es donde la data más agrega valor en modo productivo, ¿está bien? Y creo que al mismo tiempo es el maíz el que tiene el mejor cuento entre los cultivos sustentables para posicionarse en el mundo, y está totalmente por ahí disociado eso en el propósito que tiene eso para que sea transaccional a un estándar o a capturar valor. Entonces, está disociado ese cultivo que por ahí tiene más potencia en la digitalización a nivel producción y menos expresión en logro en lo que es el resto de la cadena, creo yo, ¿no? Porque los otros cultivos, por una razón o por otra, están mejores parados, a veces en 2 BSBS, a veces en EUDR que lo alcanza la soja y no el maíz, por ejemplo. Entonces, tenemos desde el lado de la atracción de los cultivos una desproporción no tanto aprovechable hoy por hoy. Así que me voy, si querés, con un 5, un 6 en términos de, pero muy desproporcionado cuando tengo que verlo en toda la cadena, digamos. Bien, vamos a la logística con Marcos. Bueno, vos preguntabas por qué digitalizarse, ¿no? Y yo te diría, la principal razón por qué digitalizarse y desde el eslabón de la logística, como lo vemos desde Circular, es porque hoy la logística en Argentina representa en algunos casos hasta el 25% del costo del producto puesto en puerto, ¿no? Con lo cual, ¿y a qué se debe eso? Bueno, si lo comparamos contra otros países, estamos mucho más arriba. Y mucho de eso es porque hay grandes ineficiencias en Argentina en la logística. Y ahí es donde Circular aporta valor, con una visión integradora de toda la cadena. Nosotros vamos desde el productor hasta el destino final. Típicamente en Argentina es un puerto, pero en el maíz también tenemos muchos clientes, muchas empresas que son consumo interno. Es decir, con esa visión integradora lo que buscamos es generar eficiencias para reducir ese costo, ¿no? Y que haya no solamente un menor costo, sino también un mejor servicio del lado de la logística. Entonces, ese es el por qué digitalizarse. En cuanto al grado de digitalización, y ahí, digamos, como decían recién, o sea, es difícil ponerle un número y nosotros mirándolo como integramos a muchos actores dentro de la cadena, te diría que todavía hay mucho trabajo por hacer. Estamos me animaría a decir en un 5, es decir, todavía hay mucho por incluir, muchas más compañías por incorporar a todo un proceso integrado en la digitalización de la logística. Hemos avanzado muchísimo en el transporte, por ejemplo, para dar un ejemplo, dentro de Circular tenemos casi 70.000 choferes que usan de una u otra manera alguna función digital con nosotros. Pero con esta visión integrada de toda la cadena, todavía nos falta avanzar mucho por ejemplo, en incluir empresas de consumo dentro de todo el proceso. Tenemos muchos puertos, tenemos muchos acopios, nos falta todavía, por ejemplo, muchos más productores grandes que estén incorporados a este proceso de digitalización y, por ejemplo, más destinos también.
Bien, genial. Entonces vemos que la nota va entre 5 y 6, hay muchísimo por hacer y mucho desafío. Marcos Lafalle, recién mencionaste de que en tu negocio tenés que coordinar a muchos actores distintos. Y cuando te fuiste metiendo en este negocio de digitalizar la logística, ¿con qué resistencias te encontraste? ¿Qué barreras tuviste que ir superando? Bueno, la verdad que todo proceso de digitalización es un proceso no solo más de personas que de tecnología, ¿no? La tecnología se desarrolla más rápido que el cambio de mentalidad y de procesos en las personas. Eso creo que lo podemos compartir casi todos acá. Es decir, que nos hemos encontrado claramente con una industria, en el caso mío yo no provengo de la industria, del sector agroindustrial, es decir, pero sí nos encontramos con una industria que tiene procesos muy arraigados de hace muchos años, que siempre viene haciendo ciertas formas de trabajo que están y que son difíciles de cambiar en todos los eslabones. Es decir, que el proceso de cambio siempre nos hemos encontrado que lleva más tiempo con lo que uno planifica inicialmente, ¿no? Pero por otro lado, también hay que decir que una vez que se muestran los beneficios y que esos beneficios son cuantificables, la industria los valora y los incorpora, ¿no? Es decir, que te diría que el principal desafío justamente está en convencer o trabajar con los distintos eslabones de la cadena en modificar algo que tradicionalmente o se hacía manual o con papel y lápiz o con cientos de miles de llamados telefónicos y pasar a eso a un proceso a través de la digitalización. Bien. Marcos Bota y trazabilidad. ¿Cuál es el valor que percibe ya sea un productor o alguien que está más adelante en la cadena de valor, una agroindustria, en lograr la trazabilidad, ¿no? O qué mecanismos de incentivo también crees vos que tienen que empezar a emerger para que haya valor en meterse en trazabilidad? Bueno, espectacular. Ahora, para responder eso, estamos nosotros, bueno, en Ucropit desde 2018, ¿no? Trabajando en trazabilidad y en toda esta cuestión. Y la verdad que muchas veces yo lo que veo, y siempre digo, está descompensado la percepción de esfuerzo versus beneficio, ¿no? Entonces, muchas veces uno percibe como un esfuerzo, el que sea, ¿no? Pero tenés que hacerlo y ahí coincido con Marcos que la tecnología ya está, ¿no? Muchas veces es ese cambiar ese mindset, tirarse a experimentarlo, ¿no? El proceso. Es un proceso muy experimental la trazabilidad y muchas veces termina siendo lo opuesto a lo que parece. A veces parece algo muy aburrido, por ahí uno empieza a hablar de un estándar y cosas, y te estoy dando un montón de información en el presente, algo que va a pasar en toda la campaña, y que parece muy engorroso, y cuando la experiencia se vuelve lo opuesto, ¿no? Se vuelve un lugar donde uno está viendo constante feedback sobre en dónde tiene un potencial, por ejemplo, sustentable para aprovechar, en dónde tiene en todo lo que es su información agregada, información específica o un lote puntual o un cultivo puntual o un campo puntual donde puede maximizar con un beneficio, ¿no? Y cuando hablamos de beneficios son múltiples los que están empezando a escalar en el mercado. Entonces, uno a veces, yo siempre digo lo mismo, uno ve los beneficios variables en toneladas que hoy ya se pagan por sustentabilidad, ¿no? Para resumirlo, después explicamos si no, me gustaría explicar qué tiene que ver con el mercado regulado, qué voluntario y dónde hay valor, ¿no? Pero uno empieza a ver Europa, $70 por tonelada, por ejemplo, ¿no? En Australia lo mismo, nosotros estamos hoy trabajando en 17 países actualmente. Entonces, y uno ve todo ese valor que va, y ese valor obviamente que es una atracción fuerte que te vuelve a llevar a ver cómo puedo aprovechar eso, ¿no? Cómo puedo mostrar una buena huella de carbono, y no solo con, como hoy decían en el Congreso, la miopía de la huella de carbono, muchas más cosas, ¿no? O sea, en el momento en que uno tiene un proceso de trazabilidad, se puede hablar de un proceso holístico analizado en múltiples métricas sustentables, en las cuales una de ellas, y es muy importante por la oportunidad que se da, es el mercado de carbono, otra es comprobar deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, en un ambiente donde uno, por estarse digitalizado, puede utilizar con propósito, llamémoslo esa información digitalizada, y cumplir acuerdos, es un poco el futuro donde el agro va a estar parado y pudiendo capturar valor. Y después ya tiene que ver
con otras cuestiones. Por ejemplo, ahora volvió a salir con Trump en Estados Unidos, parecía medio como con un poquito de pushback lo que era el tema de energía y biocombustibles, y ahora salió todo lo contrario, ¿no? Lo corren del 20, le dan 4 años más, al 31 en vez del 27, la extensión de posibilidad. Estás hablando de billions que van a ir principalmente lo que es maíz, ¿no? Entonces, y el concepto cuando uno lee el manifiesto que salió ayer, están todos hablando de cómo hacen para que entonces haya innovación específica para incentivar los premios y el desarrollo de innovación hacia trazabilidad sustentable, y además que tampoco es suficiente hablar del cambio de uso de suelo como forma donde te recibís el incentivo, sino mostrar lo que pasó en tu campaña con evidencias, y menciona data collection, por ejemplo, que sería mostrar data y evidencias, conectar información, tener un sistema donde uno tenga y pueda reportar, ¿no? Y el productor carece, si querés, pero por una cuestión de que no se le exigió en la historia hasta ahora, que es el gran cambio de paradigma, es la vocación de reporte, ¿no? Reportar, o sea, lo que uno hace lo tiene que de una forma u otra reportar, ya sea para un gran beneficio en las marcas, ¿no? Que nosotros, si supieran hoy la cantidad de programas que tenemos armados, certificados, voluntarios hoy en Argentina para enormes compañías de consumo masivo, donde están los productores participando y lográndolo, ya está. Entonces, yo creo que si querés, hay un desafío importante en la cadena en general, pero vamos a ver una tendencia en los 5 años de aceleración en lo que sería premios, mayor plata destinada, y obviamente que alineaciones donde ya esté el mercado corriéndose del voluntario regulatorio también, ¿no? EUDR, en definitiva, es el primer gran cuestión de trazabilidad exigida para las hojas. Son 7 cultivos los alcanzados, no está el maíz ahí, no está la palma, el caucho, madera, soja y carne y sus derivados, digamos, pero todo va camino, digamos, hacia una tendencia muy clara donde la trazabilidad te va a poder maximizar, y llamémoslo ese commodity con identificación y con agregado de valor que va a estar dado en cómo puedas demostrarlo, ¿no? Si no, entramos en el último concepto, que es el greenwashing, ¿no? O sea, cómo, ya estando en un proceso, cómo puedo demostrar el valor que tomé por fuera de lo declarativo en lo que tiene que ver con evidencias y oportunidades. Pero la oportunidad es masiva, ¿no? Es donde va la oportunidad realmente en el agro, y me quedo con la tecnología que está disponible, los casos que ya están en el QR, en la góndola, el proceso que vos hacés como productor, los mercados que se están abriendo por esas cuestiones, es para aprovecharlo realmente. Bien, gracias. Nico, vos estás con los productores, y el productor agropecuario genera una enorme cantidad de datos, pero tiene el desafío de poder capturar esos datos, procesarlos y transformarlo en información para tomar mejores decisiones. Y ese es un ejemplo claro de lo que es digitalización, ¿no? Si viene un productor y te pregunta, che, ¿qué es digitalizarme? Es eso, ¿no? Me gustaría que nos cuentes casos concretos de un productor que hizo eso con ustedes y qué beneficios les trajo. Buenísimo. Bueno, esta campaña cerramos, por ejemplo, estamos haciendo el cierre de campaña con Ceibos, y ahí viendo los primeros datos de cosecha que vienen, como yo mencioné, usamos los datos existentes de la maquinaria y económicos que tienen de gestión hoy, sin cambiar ningún proceso operativo a campo, y ellos identificaron que en las primeras 8.800 hectáreas de maíz procesadas tenían todos los lotes con margen bruto positivo, pero había 1.200 hectáreas distribuidas en pedacitos dentro de cada uno de esos lotes que tenían margen bruto negativo, con un promedio de pérdida de $256 por hectárea. Imposible ver eso sin tener una granularidad de análisis que vaya a la hectárea o al píxel, y después tomar acción con respecto a eso. Cómo gestiono ese ambiente dentro de mi lote para no perder plata la próxima campaña, ¿no? El otro ejemplo es que distribuimos 1.000 ensayos de densidad de siembra y de dosis de fertilización en unas 20.000 hectáreas, también sin ningún cambio en el proceso operativo a campo, metiendo esos ensayos dentro de las prescripciones de siembra y dentro de las prescripciones de fertilización, y se detectaron en las primeras 5.000 hectáreas procesadas una oportunidad de mejora de $250.000, utilizando las dosis óptimas de siembra y de fertilización para cada uno de esos ambientes. Entonces, de repente, este productor que procesó 5.000 hectáreas tiene la red de ensayos más grande de Argentina, más grande que por ahí la que hizo cualquier semillera,
con datos propios en su propio lote en cada uno de sus ambientes y con un análisis estadístico que le da una conclusión muy clara acerca de reducir la cantidad de semilla o aumentar la cantidad de semilla porque el impacto sería tanto, ¿no? Esas métricas hoy se pueden tomar, se pueden hacer de vuelta, sin cambiar nada en el proceso operativo a campo. Así que esos son un par de casos concretos que estamos viendo y es solo cuestión de, en ese cierre de campaña que se hace hoy, que quizás se hace en base a un análisis por lote, en datos de un Excel, para tomar una decisión de qué híbrido voy a sembrar la campaña que viene, cómo modifico mis ambientes, cuál es la mejor dosis para la campaña que viene. Bueno, ese proceso hay que cambiarlo, hay que empezar a usar todos los datos que sí hay, que ya existen. Y ahí vuelvo a la primera pregunta, la pregunta que hiciste justo antes, acerca de cuáles son esas barreras de digitalización que estamos viendo. Y nosotros vemos esencialmente dos. Una esencial es poder mostrar valor real de esto. Entonces esos $70 por tonelada que mencionaba Marcos, estos $250.000 de mejora económica detectada usando los datos, la posibilidad de detectar estas 1.200 hectáreas con margen bruto negativo, esas métricas visibles y actuables que pueda proveer la tecnología, esa es clave. Nos llevó un tiempo poder llegar a ese tipo de conclusiones con la tecnología. Y lo segundo tiene que ser escalabilidad. ¿Y qué quiere decir escalabilidad? Que si para tomar estas conclusiones yo tengo un esfuerzo operativo adicional enorme, no va a suceder, no se va a implementar la tecnología. Entonces tenemos que poder usar los procesos actuales. Ahí el cambio en la maquinaria fue un antes y un después. La mayoría de los productores hoy tienen monitores de rendimiento y tienen aplicación variable de siembra y fertilización. Eso genera una cantidad de datos enorme. Entonces eso ya no afecta la escalabilidad al momento de poder obtener estos datos. Y en segunda instancia, poder minimizar la manipulación de datos. O sea, integrarse a las plataformas existentes donde estos datos están, para que el productor, sin ningún esfuerzo, al final de la campaña diga, che, acá tengo los problemas, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Buenísimo. Ahora los voy a interpelar un poco, ¿no? Porque estamos hablando de digitalización. Si yo voy a digitalización del productor y la gestión de datos, hablo con Nico. Ahora, si yo quiero hablar de logística, hablo con Marcos, de trazabilidad con Marcos. ¿Qué pasaría si yo quisiera hablar de todo esto con uno solo de ustedes? A ver, ¿a qué apunto? El productor agropecuario está un poco cansado de tener que cargar el mismo dato en distintas plataformas o está un poco mareado con tanta oferta de soluciones. ¿Cómo sería construir la super solución para el agro donde ustedes tres se tendrían que juntar a conversar y decir, che, a ver cómo nos integramos para ir todos juntos al productor, a la industria, a la cadena? No vamos a encontrar la respuesta ahora, pero cómo tirar algunas líneas de cuál es su visión de esto hacia futuro. El que quiera tomarla, que arranque. Yo, ya que tengo el micrófono, cierro mi parte y paso. Bueno, integraciones, ¿no? Y la mayoría de las plataformas están ofreciendo hoy esas APIs. Entonces, por ejemplo, nosotros nos integramos directamente con FieldView, en donde originan muchos de estos datos, con John Deere Operation Center, y sin duda, a medida que esta data se vaya organizando y haya más datos, integraciones con UCropit, con Circular, van a tener todo el sentido del mundo para que no haya doble carga, ¿no? O sea, está yendo en esa dirección la industria, nos estamos integrando progresivamente a medida que se genera valor esa integración, ¿no? Sí, yo, así un poco más general, creo que si algo que se viene ahora es el mundo, digamos, de las alianzas, ¿no? Creo que, y no solamente por la necesidad puntual y facilitarle la vida al usuario, sino también un poco cómo está el mercado. Hoy hubo mucho proceso de inversión e innovación en tecnologías exponenciales que digitalizan bastante significativo y el producto está. Entonces, las alianzas a lo que es la capitalización hoy en el mercado está un poco más retraído, ¿no? Inversión en innovación. Estamos hablando a nivel mundial y ni hablar específico en Latinoamérica. Y eso va a llevar también a una estrategia, no sé si necesariamente defensiva, ¿no? Pero de eficiencia en el producto realizado y de alianzas para que la solución sea convergente entre varios actores. Y al mismo tiempo muy fuerte en defensa en lo que es el producto que uno tiene listo, porque hay muchas cuestiones de paradigma que por ahí nunca sabes cuándo llegan, pero que son evidentes que llegan, y cuando están y tenés la solución, es cuestión de lo que vos preguntabas recién, Pato, me parece lo más importante,
Si algo que nosotros aceleramos como compañía los últimos meses son cerrar acuerdos de alianzas estratégicas globales, te diría, desde con certificadores, hasta con empresas de tecnología, hasta con empresas por competencias nuestras muy específicas en algunos mercados, siendo nosotros engine como más software ahí atrás de por ahí el front de ellos, ni hablar en grandes empresas corporativas también que además de nuestro modelo de negocios estamos como proviéndole esa parte de solución a su empastado, digamos, digital y integrándonos, ¿no? Y ahí tuvimos un poco la visión de ser un gran microintegrador. Ucropit funciona de esa manera, ¿no? En las dos puntas, ¿no? Hoy, desde adaptar a múltiples huellas de carbono, o sea, el programa nuestro, por la Crop Story completada, emite hoy, antes estábamos muy atados a una huella de carbono, hoy tenemos prácticamente funcionales, no sé, 15, contando las que tenemos en distintos países, y al mismo tiempo, por el otro lado, data integrándose en el Operational Center no es suficiente, tenés que estar todos lados también integrados, y ese proceso de microintegraciones y adaptar un protocolo distinto a cada productor para que no haya doble trabajo, lo empezamos hace el 2018 como algo más paradigmático de ser una solución en un problema y no doble carga, y eso ya la tecnología, fuimos bajando esos workarounds, esos procesos que hacíamos para que de caras al productor no haya un doble trabajo, pero por ahí muy grande e ineficiente nuestro, lo fuimos saneando en integraciones, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta, más allá del lado digital, que es de la percepción del usuario, todo medio funcione y ya está, desde el lado de nosotros como líderes de lo que son nuestras compañías digitales, hay un proceso muy importante de unirse y de ser una verdadera solución, tanto a empresas como usuarios, y es lo que estamos viendo más fuerte, no tanto por el lado por ahí desde el lado del equity de la inversión en eso, sino desde consolidaciones y alianzas estratégicas y lo más flexible que se pueda estar con el producto listo, siendo una parte de la solución. A veces uno se pisa en ciertas cosas, ¿no? Es muy específico para lo nuestro, pero tenemos seguramente puntos en común donde uno diga es parecido lo que hacemos, pero distinto. Eso es la solución en un contrato y haciéndole ganar plata al usuario. Marcos. Sí, yo creo que las integraciones son parte hoy del día a día de nuestro laburo. Para dar un ejemplo, nosotros estamos integrados con sistemas de puerto, con sistemas de acopio, y siempre cuando vas muchas veces a una empresa nueva, lo primero que te pregunta es, no quiero cargar el mismo dato 2 veces en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para muchas veces? Y eso lleva horas de trabajo a gente que está haciendo trabajo que no tiene valor agregado. Puedes imputar un dato en un sistema y en otro sistema el mismo dato, genera errores típicamente y obviamente ineficiencias. Entonces, el tema de las integraciones es crítico. Ahora, para nuevas integraciones, y sobre todo integraciones entre diferentes jugadores, si querés, o como estamos acá sentados, para poder hacerlas siempre tenés que tener un caso práctico, alguien que lo plantee, que diga, bueno, lo voy a hacer porque voy a generar este beneficio o porque quiero esta nueva funcionalidad. Entonces, muchas veces esas integraciones hacia terceros se dan cuando alguien viene y lo plantea y lo pide. Por ejemplo, no sé, nosotros nos hemos integrado con sistemas de gestión tipo Finnegan. Bueno, porque viene un cliente y dijo, che, tengo Finnegan, necesito integrarme con vos. Bueno, dale, a ver, hagamos la integración y también es importante entender que todas esas integraciones hay que pagarlas. O sea, a veces se hace por una vez, pero en algún momento eso es parte también del servicio que muchas veces nosotros damos, que es integrarnos con distintos sistemas. Y a veces ocurre que eso no es transparente o por ahí no es entendido por del otro lado. Entonces hay que saber que todas esas integraciones muchas veces requieren un trabajo muy detallado, porque te vas hasta el hueso del dato, hasta cómo está el dato escrito, y etcétera, entonces requieren bastante detalle. Bueno, entonces es importante entender que agregan valor, pero también llevan su tiempo a hacerlas, ¿no? Bien, estamos con tiempo. Vamos a dar lugar a 2 preguntas del público. Ya tenemos a alguien que levantó la mano. Adelante. Sí, muchas veces la parte, la voz más débil es la parte del sensor y calibración de sensores a campo, ¿no? ¿Cómo estamos en ese aspecto, la calibración desde un sensor de rendimiento, etcétera? ¿Cómo ven ese tema? Buenísimo punto, y justo también toca con el tema de integraciones. ¿Por qué? Porque lo primero el dato real de rendimiento del lote sale de la balanza.
ese dato se guarda en el sistema de gestión, puede ser Albor, Finnegan's o una planilla. Y después tenemos el monitor de rendimiento de la cosechadora que muchas veces no está calibrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos integramos con el sistema de gestión, traemos el dato de rendimiento real del lote y luego agarramos el monitor de rendimiento y se corrige para que sea igual al dato de gestión, del dato de rendimiento del sistema de gestión, de manera automática, sin que nadie tenga que manipular nada. Y ahí ya podemos creer que el rendimiento de cada una de esas hectáreas es un rendimiento corregido real en base a lo que se midió en balanza, ¿no? Una pregunta más, ¿alguna consulta? Bien, tocamos un último tema y ya vamos cerrando, porque hasta ahora hemos hablado del productor, hemos hablado de la agroindustria, del camionero, de los acopios y el consumidor, ¿no? ¿Qué rol juega el consumidor? Algo exige sobre la cadena que lleva a que la cadena se digitalice. Bueno, ¿cuál es el rol del consumidor en todo esto? Bueno, muy buena pregunta. Siempre yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?, que el punto final de que masivos beneficios o que haya un nuevo valor, que alguien pague algo de más porque vea que, por ejemplo, este alimento tiene trazabilidad, me muestra de dónde es, tiene una huella de carbono el cual yo quiero pagar de más, y además sé que son ambientes saludables, que no se hicieron con zonas deforestadas. Bueno, todo ese hábito del consumidor está totalmente creciendo y cada vez más. Ya ven en Europa o cualquier otro lado, en muchos mercados, te tomas un Uber, está la opción, digamos, que tenga el simbolito verde o no. Entonces, de múltiples formas se está viendo un mercado cada vez más que, en definitiva, hay elecciones que tienen que ver con estas cuestiones. Obviamente que es clave ese rol. Hoy lo que sí está pasando es que las industrias de consumo masivo, los grandes CPGs, están yendo por varias razones para trazabilidad y imponiendo, llamémoslos, por ahí no es exactamente la palabra, pero mandatoria desde el punto de vista del productor. Y cada vez más una trazabilidad te pone como socio, al productor lo pone en la góndola. O sea, si uno se fija bien con la tecnología que hay, uno no se imagina que está sembrando, está acá al lado del consumidor en un QR, en un alimento. Está toda la tecnología hecha para eso, ¿no? Obviamente ahora, para que sea un buen negocio y estés dispuesto a esa relación esfuerzo-beneficio que vos tengas trazado con gobernanza, con demás, sin greenwashing, en un QR, en un alimento, es más bien lo que falta es esa parte, pero es una cuestión de mercado. Por eso los mercados están yendo de voluntarios a regulatorios la mayoría. En España ahora el mercado de carbono para ciertas empresas, hace poco también, pasó a ser obligatorio, ¿no? Para ciertos niveles de empresas y después va bajando. Son un montón de pasos los que venimos viendo. O los biocombustibles en Estados Unidos ahora. En todo sentido hay una tendencia clarísima hacia ese lado, desde la regulación, desde el origen de los alimentos, todo va a un solo lado, que es en ese QR, ese alimento diferenciándose por cuestiones que antes eran imposibles de mostrar. Está bien, ahora se pueden demostrar. Y desde ese lado el valor se va a ir desarrollando por diferenciación de marcas o por premios y demás, y ni hablar cuando hablamos de que es un mercado de trillions el costo a decarbonizar el mundo del 2030. Entre 1 y 3 trillions se analizan distintas fuentes. Te lleva al mercado, siempre digo lo mismo, cuando uno analiza la potencial que hay por diferenciarse sustentabilidad en la cadena, es duplicar el mercado actual de insumos en el agro. Imagínate la burrada de mercado que hay. Ese es el mercado que está generándose como una plusvalía nueva, una torta nueva de valor, y desde el lado, obviamente, de poderse diferenciar eso en un consumidor, es como muy evidente la tendencia, y después siempre vamos a ver cómo puede ser convergente las decisiones de manejo que yo hago con las distintas tecnologías y que eso también me permita, digamos, estar ahí. Pero bueno, yo veo eso, veo que la tendencia del productor cada vez más va a ser hacer ese socio en ese QR, en ese alimento, a estar integrado en cadenas de valor de una forma, si querés, cada vez menos commodities, de ese sentido, o ¿por qué no?, un nuevo commodity con DNI o con identificación moviéndose en los mercados. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Nico, Marcos, a esto, ¿no? Déjenle un mensaje al público, cada uno desde su lugar, un mensaje de cierre. Bueno, desde Circular queremos dejar un mensaje para todo el sector agro, que seguimos trabajando y venimos trabajando desde el año 2018 en buscar
que la logística en el agro sea más eficiente. También estamos trabajando justamente en medir la huella de carbono de la logística para aportar a ello. Y también para que el día a día de lo que es el productor agropecuario desde el campo, que muchas veces es el tema de la logística es más un dolor de cabeza porque es algo que típicamente no es algo que está en sus prioridades, sea mucho más simple y tenga mucho más información para poder hacer seguimiento sobre dónde están sus cargas. Bueno, yo un poco, para reforzar lo que dije recién, hay una enorme tendencia a duplicar el valor en muy corto plazo que hoy percibimos por tener por poder demostrar lo que estamos haciendo básicamente, ¿no? Y por eso, además de la sustentabilidad, pero básicamente es demostrar lo que estamos haciendo, y yo creo que desde ese lado es donde todo está convergiendo, ¿no? En todo sentido, y que no hay nada que más vaya a pagar que tener sistemas que generen evidencias, vocación de reporte, que estés pudiendo capturar el valor, porque el valor va a venir de múltiples maneras, ¿no? Obviamente desde financiación sustentable, desde un bono verde, desde el mercado regulado que se va generando, mercados voluntarios, premiums crecientes de manera significativa, son los premiums como están creciendo, y hay veces hay que ponerse a trabajar, pero lo vamos generando. Nosotros en Australia estamos con biodiesel hace un montón y fueron 3 años de trabajo con un cliente nuestro para ya tener una huella totalmente certificable y fácil que les está permitiendo ganar una pluralidad de valor por lo que nosotros innovamos. Entonces, eso es cuestión de tiempo que va a un solo lugar, que es a premium de valor crecientes y diferenciales por demostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Sin riesgo de greenwashing y obviamente ni hablar con la potencia de la sustentabilidad. Para cerrar, maíz, más claro el maíz en la mega oportunidad que tiene del lado de la huella, es muy evidente en comparaciones con cualquier país del mundo, diría, y eso es una oportunidad enorme que tiene Argentina que no la tiene que dejar pasar, y nada, eso para cerrar un poquito más con el caso del maíz. Así que nada, yo lo que dejo de mensaje es eso, es trazabilidad y formación con propósito, y quedás parado en el lugar que solito, acá 5 años, imagínense, va a ser esto la agricultura, el mercado de la agricultura. Bueno, y de mi lado los datos ya los tienen probablemente, si tienen aplicación variable, si tienen monitores de rendimiento ya los tienen. Es increíble lo que pueden aprender de ellos si los procesan bien o si los pueden sacar información. Nosotros hemos visto mejoras de $50 a $300 por hectárea simplemente procesando los datos que ya tienen hoy. Así que creo que la oportunidad está y hoy es mucho más fácil sacarle valor a eso. Bien, bueno, Nico, Marcos, muchísimas gracias a la organización. Esperamos haber agregado un granito de maíz a sus ideas, a sus conceptos y haberles agregado valor. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, claro que sí. No se vayan sin la foto.